Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estés mirando este encuentro de cada cual con su librito. Hoy lo logré. Tengo la gracia de tener junto a mí a Liliana Cineto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Después de algún contratiempo tecnológico, acá ya estoy acompañándote en este ciclo. Feliz. Cada uno con su librito, me gusta el título. Cada cual con su librito. Cada cual con su Lo mismo, librito. ay, feliz de tenerte, Liliana, porque sos, bueno, para tanto como docente, como narradora oral, que también soy, bueno, sos así uno de los pilares que me encanta de la literatura infantil, juvenil y demás, así que te agradezco mucho que estés acá y bueno, compartir un ratito juntas y que lo hago de corazón, solo por el gusto de fomentar el gusto por la lectura y aparte que los demás conozcan un poquito lo que está detrás del libro, ¿no? Lo que no se ve, un poquito más. Vos sos súper conocida, pero bueno, me encanta mostrar. Gracias, muchas gracias. ¿Querés contarnos? Yo ahora voy a ir poniendo unos fonditos y vamos a ir viendo algunas cosas de vos, pero vos sos escritora y Sí, narradora. soy profesora de enseñanza primaria que ejercí durante 10 años, profesora de letras, recibida en la UBA, y narradora y escritora. Fui narradora, yo digo que ya me jubilé como narradora, porque ya no trabajo profesionalmente, como sí trabajé más de 25 años, narrando en distintos eventos, en distintas circunstancias, para chicos de 0 a 99 años. Eh, Mi carrera de escritora y de narradora, mis carreras empezaron como paralelas. En algún momento tenía más trabajo como narradora que como escritora, en algún momento se pusieron a la par, y al final ya tenía tanto trabajo como escritora que me restaba tiempo el trabajo de narración, y ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, ya está, ya no trabajo más como narradora, lo que no quiere decir que no siga narrando, No, pero narro seguro. porque quiero, cuando quiero y donde quiero. Y en este momento mi trabajo es el de escribir, soy escritora, así me Los defino. dos trabajos llevan mucho tiempo, mucho volver a enamorarse del texto y volver a empezar. Yo siempre digo que también narro para otros países y hago talleres de narración para México y Colombia, y siempre le digo a las docentes que si no te enamoras del texto no lo podés narrar, lo tenés que Bueno, desarmar, hacer lo no, por propio. supuesto. Sí, yo también, incluso el año pasado en que nos tuvimos que reinventar todos, estuve dando también talleres de narración, después de mucho tiempo de no dar, volví a dar, y también tuve gente de México, de Colombia, de Chile, de Perú, y, y el trabajo del narrador profesional requiere de mucha lectura, de mucho ensayo, y Así es. eso es lo que me restaba tiempo a la hora de escribir, ¿no? Porque realmente yo lo hacía profesionalmente y demandaba un tiempo enorme, que me restaba tiempo para escribir. Por eso Por eso fue es mi que te entiendo. decisión. Entiendo perfecto que a veces no se puede abarcar todo para hacerlo todo de maravilla, como No, te veo que sos exigente, que sos apasionada por lo que haces, sí, puntillosa, ¿no? Entonces, sí, muy bueno, exigente y muy apasionada. Y entonces, ¿siempre claro, fuiste eso, autoexigente? muy, muy, siempre, siempre, desde chica, que era buena alumna y que si me sacaba un 8 ya me ponía de mal humor, o sea, quería tener buenas notas. Siempre me interesó mucho saber, conocer. El conocimiento para mí desde chica siempre fue como muy importante, y muy importante mi relación con los libros, ¿no? En mi Bien, casa no había mucho dinero ni juguetes caros, porque siempre cuento que mi mamá era maestra y mi papá tenía dos trabajos, bien. pero nunca me faltaron libros. Yo tenía en la casa donde me crié una biblioteca así tan grande como esta que me rodea ahora, y bueno, mi mamá todos los meses cuando cobraba su sueldo, ahí está mi mamá que me tiene en brazos, Sí. cuando era bebé, mi mamá todos los meses cuando cobraba el sueldo compraba un libro nuevo y yo me lo devoraba ese libro Wow. porque era una lectora voraz, y hasta que llegaba el otro libro con el otro sueldo, que viste que tarda un montón,
revolvía la biblioteca buscando otras cosas para leer. Y era una biblioteca en la que había de todo, había poesía, había obra de teatro, había novelas. Nadie me decía, esto es para chicos o esto no es para chicos. Yo lo leía y el límite era si a mí no me interesaba o no me gustaba. Ese era el límite para cerrar el libro y abrir otro. Así que me crié leyendo incluso a Pablo Neruda, a Federico García Lorca, Antonio Machado, y en ese tiempo, siendo muy chica, decidí que iba a ser escritora, y lo primero que escribí fueron poesías, justamente. Poesías, nada más y nada menos que poesías, porque no es fácil empezar por la poesía, ¿no es cierto? Porque tenés que tener una conducta impecable al empezar por la poesía. Bueno, para mí es como natural la poesía, y era como, ya te digo, durante toda la primaria escribía poesías en cuadernitos, en el cuaderno de clase, en hojitas sueltas, y es como algo interno que sale la poesía, ¿viste? Yo no tengo que hacer una búsqueda, realmente me nace el escribir poesía. Recién en la secundaria, a partir de las lecturas que nos propuso una profesora excelente que teníamos, que nos hizo leer a Borges, nos hizo leer a Cortázar, nos hizo leer a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Roberto Arlt, en fin, nos abrió la cabeza de una manera importante. A partir de ahí empecé a escribir mis primeros cuentos y nunca dejé de escribir, o sea, escribí siempre, absolutamente siempre. Y en todos los formatos textuales, prácticamente, ¿no? Sí, escribo poesía, escribo cuentos y escribo novela. Lo que menos escribo tengo algunas obras de teatro un poco a pedido que escribí, pero no es tampoco un género que me atrape ni que me... Pero sí, poesía, novela y cuentos son los tres géneros, en ese orden además, que me gusta escribir. Muchísimos. Has escrito desde que empezaste, ¿cuántas? Más de 30 obras. ¿Cuántas? No, muchas más. Tengo Más, por eso. 150 libros publicados en este momento. No, 150 libros publicados. Escribí más, porque hay algunos que ya no se venden, no se consiguen, o no. Los primeros libros que hice eran libros de texto, entonces esos obviamente ya no, no se consiguen, pero más de 150 libros publicados. Te sigue muchísimo en los colegios, las docentes te seguimos muchísimo, inclusive, por ejemplo, en la maratón de lectura se hacen dedicados a Liliana Cineto, a la maratón, por ejemplo, tenés textos para todas las edades, y eso hace que el grado que estés te podamos explotar de alguna manera, ¿no? Sí, porque a mí me gusta también, me gusta variar para no repetirme, porque si no sería imposible tener tanta producción. Entonces, de pronto, bueno, ahora estoy escribiendo una novela para jóvenes, ¿no? Y seguramente cuando termine me voy a poner a escribir algo completamente diferente, que va a ser poesía o cuentos para chicos chiquitos. Entonces, eso te obliga como a desacomodarte, como a volver a repensar, a acomodar la cabeza, a desestructurarme y a no repetirme, que para mí es lo más importante. Mis más de 150 libros tienen una personalidad diferente, no se parecen entre sí. Ni siquiera aquellos que forman parte de una serie con los mismos personajes, se repiten los personajes, obviamente, pero son completamente diferentes las historias. Atrapás de todas las maneras, tenés una manera de presentar el cuento infantil con todo su formato de cuento infantil, con la mirada, con la imagen. ¿Vos participás en todo o cedés mucho a la editorial? ¿Cómo es? Porque si sos estructurada y puntillosa, debés participar un poquito en todo, ¿no? Mucho, y ya al principio a lo mejor uno cedía un poco más porque, bueno, no te conocían, pero ahora no, ahora soy de meterme mucho y de... Primero, ya cuando te mando el original, digamos, ya va con muchas correcciones. Primero porque fui maestra, segundo porque trabajé como correctora de texto, tercero porque fui y coordiné durante mucho tiempo talleres de escritura, entonces tengo una mirada como muy... puedo objetivarme frente a mi propio texto y ser muy crítica, así que ya va muy pulido, muy corregido y prácticamente
casi no hay que tocarlo. Lindo. Igual, obviamente siempre hay alguna sugerencia, alguna propuesta, pero... En relación a la imagen. También. En algunos casos, cuando trabajo con un ilustrador, como es el caso de los libros que hicimos con Poli Bernatene, Feroz Feroz, Pata de Dinosaurio, Caperucita de Abuela, Cumpleaños Feroz, el Club de los Detectives Feroces, ahí trabajamos muy en conjunto. Ahora los vamos a mostrar, me encantan. Sí. También con Laura Aguerrevejere, Sí. que con ella hicimos La Mejor Foto, Genial. y La Brujita Carlota, también como mucho intercambio de qué te parece hacer esto o aquello, con Eugenia Novati, con quien tengo también varios libros, entre ellos El Sastrecillo que no era valiente y A Cenicienta le duelen los pies. Así que sí, en general, con Jimena García, que es la ilustradora de estas novelas de la serie de Toño y Tux, que es una nueva serie que está saliendo en lo que leo. Aquí lo tengo. Que ya tiene, ahí está, Caperucita de Abuela, que es uno de los que hicimos con Poli Bernatene. Ese es un trabajo muy en conjunto. Es decir, hacemos videollamadas. Antes de que se pusiera de moda la videollamada el año pasado, porque no hubo alternativa, nosotros ya hacíamos Skypes e intercambiamos ideas, hacíamos como torbellinos de ideas, y entonces él me tiraba ideas, yo anotaba, y a partir de ahí yo escribía el texto. Sí. Y él también intercambia mucho, o sea, pone su trabajo, sus planteos para que yo los vea, para que les sugiera que por qué no cambiamos esto, que es un trabajo muy en conjunto. Realmente hay un diálogo entre texto e imagen, porque hay un diálogo entre el autor ilustrador y el autor-escritora que se soy nota yo. También, porque yo destaco cómo ahora se les dio lugar al ilustrador también en las portadas. Mirá, fíjate que están los dos con la misma tipografía, el mismo tamaño, hay como una coproducción en muchos casos. Porque realmente en esos casos hay una coproducción. No ocurre siempre, a veces uno ya tiene un texto y el ilustrador trabaja sobre ese texto, por supuesto cuenta la historia con sus ilustraciones, y es autor de las ilustraciones. Pero acá particularmente, que en el caso con Poli Bernatene, somos amigos y tenemos una excelente relación. Con el que tenés del otro lado, que es Toño y Tux, la ilustradora también es Jimena García, ya habíamos trabajado juntas en un libro que se llama La cabellera de la princesa, y justamente cuando me pidieron en lo que leo escribir esta novela, una novela que hablara de un chico que sin llegar a tener ni autismo ni Asperger, tuviera ciertas dificultades de relacionarse socialmente, y me preguntaron si se me ocurría alguien para ilustrar, y yo dije Jimena, porque Jimena es tan dulce como esas ilustraciones, y porque también nos llevamos muy bien, porque acepta las sugerencias que yo le puedo dar, porque aporta ella también ideas que son muy ricas y muy creativas. Es muy y importante. Ese libro tuvo tanto éxito que por eso salió en medio de la pandemia el segundo título, que es Toño y Tux al ataque. Mirá. Porque ya los chicos que leyeron se quedaron, como termina con una imagen que dice continuará, no sé si se llega a ver ahí. Entonces los chicos estaban desesperados porque continúe, así que iba a salir al principio del 2020, pero bueno, como todo con la pandemia, se tuvo que reprogramar, y bueno, acá se largó el diluvio. Voy a cerrar la puerta para que no, porque el ruido de la lluvia es acá está que llueve desde ayer en Mar del Plata. ¿Vos dónde estás, Liliana? ¿En Buenos Aires? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, sí, en el barrio de Floresta estoy, sí. Ahí estamos. Bueno, aquí en Mar del Plata hace 2 o 3 días que ya está lloviendo, un montón también. Liliana, quería comentarte que en muchos casos también reversionás, te gusta reversionar, como por ejemplo acá, que sería algo similar, pero te gusta reversionar cuentos tradicionales. Lo haces con tu toque mágico, ¿no?
Sí, tengo dos tipos de tratamiento de los cuentos tradicionales. Uno es la versión que respeta el original, que eso está en la colección de los mini y maxi álbum de Pictus, no sé si los conoces. De nombre Si no, seguro, los debo haber visto. espera que muestro algunos, espera, a ver si encuentro, aquí tengo seguro algunos. Aquí son estos de la Sí, colección que está Barba Azul, me Blancanieves, encantan. estos justamente además hechos por Eugenia Novati, la ilustración, La Bella Durmiente. En estos yo soy muy respetuosa del original, Bien. y simplemente lo que hago es, como yo digo siempre en los cuentos tradicionales, importa el qué se cuenta y no el cómo se cuenta. Entonces, Así es. ahí yo cuento respetando la estructura del cuento tradicional, pero a mi manera, pero Ay, respeto esa estructura. como si Y fuera después bien el tengo, trabajo de narradora, ¿no? exactamente, y otro diferente es, perdón que voy a No, me buscarlo, encanta. Estamos conociendo la biblioteca de Liliana. Me encanta. la biblioteca de Liliana, que siempre está hecho un lío. Pero es tu biblioteca y es tu lugarcito único. Aquí está. Siempre digo que está desordenada porque es una biblioteca viva. Claro. Los otros que te decía son, por ejemplo, estos, Sí, que en lugar, no respeto la historia original, ni del Sastrecillo Valiente, ni de la Cenicienta, sino que tomo eso y de pronto es que a Cenicienta no quiere ponerse las zapatillas de cristal porque le son incómodas, porque imagínate, está dura, le van a apretar el juanete, le van a doler los callos, o el Sastrecillo que de Valiente no tiene absolutamente nada. Entonces con las acá, canciones también, la farolera no en la tropezó. En las canciones. exactamente, exactamente. Y un tercer trabajo que hago es tomar los personajes, como en Caperucita de Abuela, por ejemplo, o en Feroz Feroz, en donde tomo el personaje del lobo, y cambio, o sea, el lobo no es ese lobo tradicional Este de lobby es un Caperucita. tierno. Claro, es un lobo diferente, pero juego también con la intertextualidad de que el lector sepa, o sea, cómo era el lobo feroz, cómo era en Caperucita Roja, cómo era el lobo de los tres cerditos, cómo era el lobo de Pedro y el lobo, cómo era el lobo Lo de las incluís historias, también en sus fotos claro, familiares. exactamente, el lobo y las siete cabritas. Entonces ahí juego con la antinomia de ese lobo que aparece en los cuentos tradicionales y este lobby que no quiere seguir siendo como todos sus ancestros, ¿no? En este La, otro la también imagen ya es es mortal con esa divina, lengüita no, es afuera. divina. Lo adoro a Lobby. Sí, sí, sí. En este también el lobo y la oveja, tomo un lobo, es un lobo, a mí los personajes así tradicionales me encantan porque me Sí, permiten jugar, son personajes que ya están creados. Entonces, este es un lobo que se quiere comer a una oveja, pero se encuentra como una oveja empoderada, una oveja que no ah, se va a dejar comer, y claro que lo desconcierta, ¿viste? claro. Porque cómo no, ¿viste? Que le hace un montón de planteos. Entonces yo trabajo con esos personajes o como el monstruo de las pesadillas también, ¿viste? Es un monstruo que de pronto tiene miedo. Este juego que hago de hacer que los personajes no sean lo esperable. Y Claro, ahí que es tienen donde surge, emociones y que tienen contrastes, ¿no? Es, claro. es Acá artista. está mostrando Cumpleaños Feroz, porque claro, nos fue súper bien a Poli y a mí, y la editorial estaba muy contenta con Feroz Feroz, con Pata de Dinosaurio, con Caperucita de Abuela, y nos pedían que hiciéramos una historia para acompañar, porque esos son de la colección Buenas noches, para acompañar a los chicos que van creciendo un poquito con esos Así es. personajes. Y así surgió Cumpleaños Feroz, que incorpora los personajes del universo de Lobby y de los otros tres libros. Y además saca el foco de Lobby, porque la historia, si bien es el cumpleaños de Lobby que se va a realizar en un claro del bosque, Sí. acá es más protagónico el perro, ¿no? Que Ah, qué bien. llega triste sin saber, porque no le puedo traer un regalo a Lobby. Y empieza toda esa historia
tan interesante. Y siguió, porque no sé si lo tenés, pero llegó al Club de los Detectives Feroces, ahí lo tenés todo, está genial, en el que ya entramos en una verdadera historia policial, es un verdadero policial para primer ciclo, con los detectives, que son Lobby, Perro, Liebre, Coneja y la Tortuga, y bueno, hay testigos, y hay sospechosos, y hay declaraciones, y es un verdadero caso policial que tiene además algo muy interesante, porque viene con unas fotografías que sacan los personajes para que los chicos también se conviertan en detectives y ayuden a descubrir el misterio de lo que desapareció en esa historia. Me encanta, porque a los chicos les gusta mucho también lo de detectives. Les gustan mucho Sí, los lobos y les gusta mucho lo de detectives, o sea, sabés, ya tenés tanta experiencia que, y aparte como docente también, que sabés el rumbo por donde, ya lo tenés muy claro, por dónde ir, que va a tener un éxito seguro. Y por acá tenemos otros que sacaste hace poquito. Ahí está Pata Dinosaurio, sí. Pata Dinosaurio también en ese grupo de libros, que incluso tiene para los docentes una propuesta para trabajar las emociones que proyectó la editorial Norma, que tiene incluso hasta cartas para hacer distintos juegos, eso está todo en la web de la editorial, disponible. Y la mejor foto, que es de Laura Guerrero. Sí, sí, un libro en el que yo trabajé mucho el texto, porque no quería, a mí nunca me gusta que el tema esté antes que la historia, ¿no? Y me parecía importante que yo contara una historia de 4 chicos, a uno que es demasiado alto, una que es demasiado flaca, uno que es muy grandote y otra que es muy chiquita, y esos rasgos físicos hacen que los llamen así sin tener en cuenta, casi ni se acuerdan de su nombre, ¿no? Claro. Y lo que el tema es que nunca salen bien en la foto, porque al alto le cortan un pedazo de la cabeza, o la tapan a la flaca, y bueno. Se tratan un montón de temas de trasfondo sin querer o queriendo, no sé, ¿vos cómo lo planteás? ¿Vos sabés a dónde querés llegar siempre o surge el final? No, yo escribo una historia que le va a resonar a cada uno a la hora de leerlo de diferentes maneras, según cómo haya sido tu vida, tu experiencia de vida, tus lecturas. Es decir, yo estoy contando una historia que, si te fijas en las ilustraciones, incluso Laura me dibujó a mí y se dibujó a ella. Estamos nosotras como personajes. Yo soy una rubia con anteojos que están en las ilustraciones, porque claro, a mí me decían Anteojito, Mr. Magoo cuando era chica, me ponían el mote porque usaba anteojos gruesos. Entonces, eso es como algo que me quedó ahí marcado, y yo conté desde ese lugar la historia de alguien a quien, en lugar de llamarte por tu nombre, te decían Anteojito, qué sé yo. Entonces, yo conté esa historia, y esa historia le va a resonar a los otros de diferentes maneras. Cada lector desde su punto, desde su vivencia, desde su punto de vista. Claro, por eso cuando me dicen ¿cuál es el tema? No hay un tema, hay tantos como lectores en mis libros, porque yo escribo una historia, y detrás de esa historia está mi propia historia, y esa historia que yo escribí se complementa con el lector. Ningún libro, ningún escritor existiría sin el lector. El lector es lo que completa el libro. Yo puedo escribir la obra más maravillosa que te puedas imaginar, pero si ni siquiera la publican, o nadie la lee, o nadie se engancha, esa obra está inconclusa. Se completa, como dice Humberto Eco, se llenan esos huecos que necesariamente deja el escritor, los rellena cada lector con su propia historia y con sus lecturas. Me encanta. Y te hago una pregunta, ¿también te gusta escribir o buscar el otro lado de la historia, de la efeméride? Sí, claro. Hace un tiempo yo empecé con unos libros históricos, no sé si los conoces. Bueno, esa es una colección histórica, el primero de los libros
Eso que suena es un trueno tremendo. Es un misterio en Tucumán que me pidieron que escribiera para los 200 años de la Declaración de la Independencia. Después, El sueño de Doroteo, lo escribí cuando se cumplieron los 200 años del cruce de los Andes, y como ya me entusiasmé con esto de las novelas históricas, fue cuando escribí Secretos en la Recoba, que tiene que ver con el proceso revolucionario de Mayo, ¿no? Y, y me encantó escribir novelas históricas porque es otro tipo de escritura. Implica que uno tiene que investigar datos históricos, elegir cuál de esos datos históricos va a convertirse en tu marco histórico, porque yo no tengo que escribir un libro de historia con efemérides, yo tengo que contar una historia que ocurrió en un periodo determinado. Claro. El sueño de Doroteo ocurre justo en el momento en que San Martín está preparando el ejército para cruzar los Andes y cruzar los Andes. Secreto de la Recoba ocurre justo cuando llega la noticia de que Fernando VII está preso en España. Lo han apresado los franceses, ¿no? Entonces, eso es el marco histórico, los datos históricos, pero dentro de ese marco yo puedo escribir lo que quiero, o sea, claramente San Martín está en la historia del sueño de Doroteo. Ahora, lo que yo le hago decir a San Martín, eso me lo invento yo. Yo puedo decir, imaginarme que San Martín le dijo eso a Doroteo, que es el protagonista, que y lo interesante es que yo encuentro la punta del ovillo para escribir estas novelas investigando, porque fue investigando que descubrí que San Martín, como no recibía demasiado dinero del gobierno para armar el ejército, esto viene ya de hace mucho, ¿no? El tema del gobierno que no mandaba dinero, le pidió a todos los estancieros, a los hacendados, a los de la zona de Cuyo, que le dijeran a sus esclavos que si luchaban un año por la patria, iban a poder tener su propia libertad. Por eso el sueño de Doroteo es luchar por su libertad y por la libertad de su patria. Entonces ahí surgió ese protagonista que es el hijo de una esclava, es un esclavo. Pero para eso vos tuviste que hacer toda tu búsqueda. Exactamente, eso lo encontré leyendo una biografía de San Martín. Lo mismo que leyendo libros de historia descubrí que el personaje de Secretos en la Recoba, que es Antonia, era efectivamente un personaje real, la hija del dueño del único restaurante que había en aquel momento en Buenos Aires, la Posada de los Tres Reyes, y que se avergonzó cuando en las primeras invasiones inglesas los hombres se rindieron rápidamente y dijo, si hubiéramos sabido, hubiéramos salido las mujeres a pelear. Y a mí ya me pareció que alguien que decía eso, esto es histórico, muy revolucionario. Histórico realmente. Así que dije, Antonia es mi protagonista. Bien. Y después para más chiquitos, el año pasado que conmemoramos los 200 años del fallecimiento y recordamos los 250 del nacimiento de Manuel Belgrano, escribí Cielito de mi bandera, que también lo escribí después de investigar, porque descubrí que Manuel Belgrano se fue a Santa Fe, y ahí de la hermana de un amigo de él, doña María Catalina, y a ella le pide que cosa la primera bandera que va a hacerle jurar a las tropas ahí frente al río Paraná. Entonces eso me dio también el punto de partida para Cielito de mi bandera, que es bien para primerísimos lectores, porque incluso hay textos que están escritos con imprenta mayúscula, para que ninguno, ni los más peques, porque a veces tenemos los chicos de Presco ya llegan y saben leer, ¿viste? Pero a veces tenemos algunos en primerito que todavía están empezando. Entonces acá hay textos en imprenta de mayúscula para que no se quede nadie sin leer. Y la última novedad es que es una antología. Acá hay un texto de Oche Califa, uno de Mario Méndez, uno de Cecilia Pisos, uno de Elsa Borman y un cuento mío que también tiene un origen histórico, que es después de la
declaración de la dependencia, Bernabé Arauz, el gobernador de Tucumán, le encargó a un chasqui que llevara el acta, esa famosa acta que firmaron todos los congresales, que la llevara a Buenos Aires. Y vos sabés que se la robaron en el camino, ¿no? Lo asaltaron y le robaron y el acta se perdió para siempre. Ese es el hecho histórico del que yo parto para contar esta historia muy divertida que se llama El Chasqui. Me encanta, esa ¿ha salido ahora también? Ahora, esta semana. Perfecto, por eso es que todavía no... Está recién salidita del horno, y esta forma parte del proyecto Hacemos Historia, donde hay libros de diferentes autores y para todas las edades. Me encanta. Y por último tenemos estas novelas, ¿son para más grandes, para adultos o jóvenes? Mirá, Mientras no muera tu nombre es una novela que es para jóvenes y adultos, porque trata del maltrato psicológico, está basado en un hecho real, que es el fallecimiento de mi hermana, que murió de una manera muy misteriosa, y después con el tiempo yo empecé como a atar cabos y a descubrir que la pareja con la que estaba era uno de estos personajes que ejercen maltrato psicológico, que es mucho más severo que el maltrato físico porque no deja cicatrices a la vista, pero tan peligroso porque también lleva a la muerte. Por eso murió mi hermana. Y por eso yo, desde que murió hace 20 años, porque se me está acabando la batería, desde que murió, yo tuve esa necesitaba escribir esta historia, contar esto. ¿Te ayudó a sanar? Mucho, me ayudó a sanar las heridas, y también yo siempre tuve esa sensación de que no había podido hacer nada para salvarla. En aquellos tiempos ni se hablaba del maltrato físico, muchísimo menos del maltrato psicológico, así que no pude salvarla a ella, pero quizás muchas personas, muchas chicas, muchas mujeres puedan salvarse leyendo este libro. De hecho, hay muchos que me han contado, ¿sabés que lo leí? Me acordé de algo que me pasó con una pareja que yo tenía, etc. Y Cristal habla de un tema que es el ciberbullying, o sea, cómo las redes sociales pueden lastimar y decir una mentira que se transmite y se comparte a la velocidad de la luz, y que causa también un daño absolutamente tremendo. Yo por las dudas, mientras sigo hablando, voy a ir a buscar el cargador del celular porque tengo miedo con todos estos contratiempos. Los hago pasear por mi casa, de paso. Está muy bien. Mientras voy a enchufar el celular. Me encanta que puedas compartir este tipo de libros también, que son tan importantes para acompañar y de alguna manera también hacer homenaje, ¿no? Para mí fue muy sanador lo de Mientras no muera tu nombre, ya te digo, por la tristeza que implica perder a una hermana tan joven, y por otro lado, porque bueno, eso que te digo, lo importante que es ayudar a aquellos que no saben que pueden estar en manos de un verdadero asesino psicológico. Bueno, cambié de escenario. No pero pasa nada, está muy bien. Estoy viendo que Luz, pero así no se corta por el tema de la... Mira, me gustaría preguntarte muchas cosas. Creo que nos llevamos mucho de vos siempre a diario, pero me gustaría hacerte la pregunta especial de, como docente, como escritora, como narradora, ¿qué más podemos hacer desde nuestro lado para fomentar el gusto por la lectura? ¿Qué más? Bueno, seguramente me lo preguntás y mucho de lo que te diga lo haces, pero no todos hacen lo que hacemos. O sea, lo importante es acercarle libros a los chicos desde que son bebés. Yo tuve el placer de poder cuidar a mi nieta Lara desde que era bebé, cuando su mamá tuvo que volver a trabajar, y ella todavía ni caminaba, apenas lograba sentarse, y yo la rodeaba de libros, y le leía, y le cantaba, y le contaba. Claro, textos breves, pero ella siempre me escuchaba, y fue como, yo digo, los chicos tienen la oreja chiquita,
entonces tenemos que contarles historias cortas porque se le cansan las orejitas, pero esa capacidad de escucha va creciendo si uno lo acostumbra a leerle, a contarle, a que esté en contacto con los libros. Mi nieta no solo me tuvo a mí como abuela que le leía, que le cantaba, que le contaba, sino también sus papás, mi nuera, mi hijo también, pero eso es fundamental, contarles, cantarles, leerles, darles libros. Y esto voy a poner el énfasis, y no lo digo porque yo vivo de vender libros, porque no es eso mi objetivo, pero el año pasado, a raíz de la pandemia, empezaron a circular un montón de PDFs y un montón de cosas que no nos sirven para formar lectores. El vínculo con el libro es único. Sé que todos tuvimos que la lectura del PDF, la lectura del libro digital, la lectura virtual, sirve cuando ya tenemos lectores formados. Pero para formar un lector se necesitan muchas cosas, y una de ellas fundamental es el contacto con los libros. Es que ellos puedan dar vuelta a la página y aún antes de saber leer, lean entre comillas las ilustraciones e inventen la historia. Exacto. Eso es irreemplazable, no hay tecnología que lo pueda reemplazar. También el hecho de contar historias por internet, porque no teníamos otra alternativa, pero eso fue como un paliativo, ¿no? La voz, la calidez de el mirar a los ojos cuando estamos contándole una historia a uno de nuestros niños. Ahí, más que nunca, es que tenemos que recurrir a los hogares, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los hermanos mayores, para que le lean. Ese contacto, ese vínculo afectivo con la lectura, la tecnología tampoco puede reemplazarlo. Y es fundamental para sembrar ese amor a los libros en el corazón de los chicos. Así es. Yo lo sembré en mis hijos y lo sembré en Lara, mi nieta, y ahora lo sembraré en Sofía Luna, que en cualquier momento nace, es mi segunda nieta. ¿Por qué? Porque yo le dedicaba tiempo, le dedicaba 5 minutos por día a leerle, a contarle, a cantarle. No pido casi nada, sino puede ser cantarle una de las canciones tradicionales que sabíamos de cuando éramos chicos, claro, algún poema. Todo cuenta historias, ¿no? La literatura en todas sus formas. Todo. Es hacer un puente, es acercarlos a eso, que después ellos mismos van a elegir, se van a acercar por sus medios al texto. Pero un lector se forma con muchas acciones a lo largo de muchos años. Entonces, recurrimos a lo tecnológico porque no tuvimos alternativa, pero por suerte, cuando se nos pasó el bombazo inicial de lo que significó para todos la pandemia, muchas mamás y muchas docentes volvieron al libro, objeto libro, con los más pequeños, ¿no? Porque es fundamental, absolutamente fundamental, y es fundamental el afecto con que el adulto me está dando esa lectura, o me está narrando, o me está leyendo. Vos pensás que el vínculo con la literatura comienza cuando los bebés nacen, o antes, cuando están en la panza, porque dicen que ya escuchan. Y ahí uno les canta, o les cuenta, o les narra, los tiene en brazos. ¿Por qué? Para calmarlos, para entretenerlos, porque tienen hambre, porque tienen frío, porque les duele la panza, porque tienen sueño. Entonces, eso que ni siquiera ellos comprenden, los bebés, les llega teñido por el afecto en la voz de la persona que se los está transmitiendo. Y eso queda a nivel inconsciente y forma ese vínculo afectivo que los chicos tienen con los libros, y que debe continuar con el contacto con los libros, ¿viste? Debe continuar con el contacto con los libros. No podía dejar de preguntártelo porque sé que sos una grande y apasionada de esto, y sé que ibas a dar las palabras justas. Para finalizar, me gustaría, si vos gustás, que compartan las páginas en las que pueden seguirte. No sé si tenés páginas en red. Tengo en Facebook, es Liliana Cineto,
está Lili Cineto, pero ya no puedo admitir más amigos. Ya tiene así más que, de 5.000. y además sí, en la otra tengo, no sé, como 14.000 Wow. seguidores, pero igual son páginas que yo uso para trabajar, es decir, no uso esa red social para contarles a dónde me fui alguna vez de vacaciones, ahora ya no se puede ir de vacaciones, ni para hablar de mi vida personal, los uso como herramienta de trabajo. Entonces, Liliana Cineto, la página de Facebook, en Instagram también estoy como Liliana Cineto, y está mi página www.lilianacineto.com.ar, donde ahí van a encontrar mi autobiografía, algunas de las fotos que mostraste vos por ahí, tapas de algunos libros, así que, bueno, esos son los 3 medios de contacto. Liliana, yo te agradezco enormemente, esto lo voy a compartir con todos los docentes, en todos los grupos que estoy, y bueno, con todas las redes para que puedan disfrutar de tu entrevista y tus consejos y tus libros, que busquen, que tenés, como vos decís, más de 50 libros, y que todos son uno más bello que el otro. Te agradezco el tiempo, porque enseguida te hiciste tu lugarcito, y bueno, en este humilde lugar podés acercarte cuando gustes a presentar lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias por esta entrevista y por tu lugar también de difusora, de mediadora de lectura, de que cada cual tenga su librito. Eso me gusta mucho, realmente. Así que, bueno, muchas gracias. Un cariño grande a todos, a todas, en Mar del Plata y en todos los sitios donde esperemos se replique la entrevista. Sí, ha sido un gusto muy grande. Gracias, y nos vemos en otro encuentro, en cada cual con su librito. Chau, 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 chau. Hasta el próximo encuentro, placer enorme.